Doctor Juan Carlos Giraldo, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. ¿Nos escucha? Omar, buenos días. Buenos días a usted, a toda la audiencia, a Sandra, a Rodrigo. Mucho gusto en saludarlos y estar con ustedes hoy. Muchas gracias, señor. Estamos perfectos. Entonces, bueno, el anuncio es reapertura. Ya usted, obviamente, habrá escuchado tanto a la alcaldesa como al ministro de Salud, reapertura a partir del 8 de junio. Pero las cifras no ceden. Los contagios aumentan, las muertes infortunadamente también, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo supera el 90% en muchos casos. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes desde la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas de este momento que vivimos respecto a la pandemia? Hombre, lo primero que hay que decir, Omar, es en toda la historia del sector salud y del sector hospitalario, este es el momento de mayor presión, de mayor uso de las instituciones, de mayor carga asistencial que hemos tenido durante toda la vida. Nosotros debemos decirle al país, hemos hecho un gran esfuerzo por expandir todas las capacidades y por estar a la altura para responder en esta pandemia, y la verdad hay que reconocer que por lo menos en las primeras dos oleadas se pudo superar ampliamente esos picos, y ahora que estábamos en el tercero, pues aspirábamos a que llegáramos a ese momento culmen a mediados de mayo y que esto empezara a disminuir, pero pues infortunadamente son conocidas las noticias, toda la movilización, las aglomeraciones, todo lo que ha venido sucediendo, pues al final se van sumando con otros factores y nos va llevando a esta situación que tenemos hoy, que, como usted lo mencionaba, son cifras que no ceden. Todos los días estamos superando el récord anterior. Ayer tuvimos 28.000 casos, 545 personas fallecidas. Seguimos en ciudades como Bogotá, llegando a un 96-97% de ocupación. En Antioquia todavía estamos al 94%, en el Valle del Cauca en el 90%. Y entonces ahí uno tiene que, para responder la pregunta, uno dice, estas evidencias salidas de esas cifras y del comportamiento de la pandemia le dirían a uno, este es el momento de ajustar más ciertas medidas de contención poblacional, reforzar todas las campañas de educación a la gente para la autoprotección, acelerar más la vacunación y por lo tanto nos parece contraevidente, es la verdad, y yo se lo he dicho a la señora alcaldesa y se lo estamos diciendo al señor ministro. Si nos preguntan a nosotros, en este momento que llegamos a la máxima capacidad de atención, nosotros necesitamos ayuda de esas otras tres patas de la mesa. Y ahí paro diciendo, no se puede pensar que el manejo de la pandemia solo se puede hacer con unidades de cuidado intensivo o con hospitales. Aquí hay otras instancias que tienen que actuar, los individuos manteniendo sus medidas de bioprotección, de bioseguridad, los gobiernos tomando decisiones y conteniendo en algunos casos el comportamiento y la movilidad y el movimiento de la ciudadanía, el plan de vacunación como una de las soluciones finales y la cuarta pata pues es todo el esquema asistencial. Si no es completo, si no hay equilibrio entre esas medidas, hombre, no vamos a tener un buen resultado. Estamos muy preocupados, entendemos todo el tema social, el tema del empobrecimiento, pero yo creo que este era un momento de tener 1 o 2 semanas de mayor contención para evitar que esto se siga disparando. Porque termino aquí con esto, es que la capacidad, Omar y todos los integrantes de la mesa, es que los hospitales no son elásticos. Usted no puede decir, me multiplico por 3 hoy. No. Puede usted conseguir la tecnología, las camas, los monitores, pero el talento humano nuestro, la gente que trabaja en el hospital, ya llegó a su límite y ya no podemos seguir siendo irresponsables. Es decir, volvernos irresponsables y hacer atenciones poco seguras. Doctor Giraldo, como usted lo ha dicho, y hay muchas asociaciones en todo el país, el Colegio Médico, muchos directores de hospitales que están muy asustados y están muy preocupados por el tema de ocupación de UCIs. Ya no hay camas, el personal médico está cansado. Muchos dicen que el gobierno nacional prácticamente los está dejando solos frente a todo este tema de la gran ocupación y la gran demanda que hay. Ustedes, desde la asociación, ¿cómo se sienten y qué llamado le están haciendo al gobierno frente a todo a esta gran angustia que tiene el personal médico en este momento?
Pues mire, es que, Sandra, cuando uno ve los números, pues esto sí, la verdad asusta. Mire, hay que recordar algo básico. Hace un año en el país había, y solo pues para hablar de UCIs, de unidades de cuidado intensivo, teníamos 5.300 camas y hoy estamos teniendo 13.017 exactamente habilitadas, es decir, más que nos duplicamos ese número. Es decir, aquí ha habido una expansión y un enorme esfuerzo. Y eso ha tocado, como les decía ahora, pues forzar mucho más el trabajo de todo nuestro talento humano, de los especialistas, generalistas, de todos los técnicos y auxiliares. Nos hemos multiplicado por 2. Pero ya llegamos a un punto. Hoy ¿cómo está el promedio nacional? A un 85%. Es decir, de las 13.000 camas, hay más de 11.000 que están siendo ocupadas. Y en regiones, como les decía, usted se pone a ver un Bogotá y usted tiene 2.700 camas, pero hay más o menos 2.600 ocupadas. En Antioquia 1.500 camas, pero hay 1.400 ocupadas. Es decir, queda muy poco. Nosotros, ¿qué le decimos al gobierno? Nos tienen que ayudar en todo este esquema de referencia de pacientes. Hemos visto cosas, Omar y todos, que nunca habíamos visto, mandando pacientes, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá, mandándolos a Barranquilla, a Neiva, y así cambiando pacientes y moviéndolos a través de puentes aéreos, con ambulancias aéreas, que eso tiene una logística y una complicación adicional para la asistencia. Y eso lo estamos haciendo. Pero lo que yo sí le tengo que decir al gobierno es, nosotros vamos a responder hasta donde humanamente sea posible. Tenemos tecnología, conocimiento, voluntad, y lo podemos hacer. Pero esto no es infinito. Así que el gobierno yo creo que tiene que revisar esas decisiones, porque ellos miren ustedes en esta resolución última que han expedido, en la 777, ellos dicen, no, vamos a mirar las ciudades que están por encima del 85 y sobre ellas vamos a tener más restricciones que sobre otras que tienen el 70 o el 50. A mí me parece muy peligrosa la cifra 85% es muy alto, mejor dicho, queda un margen muy estrecho para poder operar. Entonces yo creo que el llamado nuevamente respetuoso hacia el gobierno yo creo que deben reflexionar sobre este asunto. Yo creo que nos debíamos dar un par de semanas más de endurecimiento de ciertas medidas. Mire, además les quiero dejar otro tema, es que de esas 11.000 pacientes acostados en UCI, no todos son COVID. Hay más de 3.000 que están allí por patologías no COVID, por trauma, por accidentes, por otras enfermedades generales. El asunto que a nosotros nos termina de complicar ahora es, con todo el tema de aglomeraciones, de movilizaciones, todo lo que estamos viendo de agitación en el país, pues se han incrementado los casos de esos otros pacientes, heridos, lesionados, gente con problemas muy graves de salud, y eso hace que yo no tenga toda la capacidad dispuesta para COVID, sino que tenga que atender un tercio de todos sus pacientes, son pacientes de esas otras patologías. Entonces, mantener toques de queda, mantener ley seca y esas otras medidas de restricción ayuda a que por lo menos por esas otras patologías no tengamos tanta entrada de otros pacientes que van a venir a ocupar esas camas. Entonces aquí, vuelvo a insisto, la palabra clave de todo es equilibrio. Nosotros damos lo que podemos, pero las otras medidas se tienen que equilibrar y por supuesto hay que acelerar el Plan Nacional de Vacunación que viene mejorando, pero también ustedes deben entender, se mueve por el sector asistencial. Sí, Rodrigo. Gracias, doctor Giraldo. Todo lo que usted me está diciendo es supremamente interesante, coincido al 110%, y usted ha sido un abanderado de este tema de salud desde hace muchos años, que he podido reconocerlo en este cargo y además en otros escenarios. Doctor Giraldo, usted dijo algo ahora que veníamos hablando ayer en el programa. La cifra de 85% es ya muy alta y muy peligrosa. Estamos hablando de ocupaciones de 97% y ayer hacíamos un barrido en diferentes ciudades donde hay 1 o 3 camas o máximo 5 en algunas ciudades principales de Colombia. Encontramos este decreto 777 y usted no está tan de acuerdo. Yo primero tengo que hacerle un reconocimiento a usted, a su cuerpo médico, a los profesionales de la salud que se están batiendo y están también cayendo desafortunadamente. Pero doctor Giraldo, ¿cómo hacer sentir la voz de los médicos en serio en este país? Estamos hablando de volver a clases los jóvenes, universitarios, los niños,
apertura en transporte, apertura en establecimientos públicos, siguen las marchas, sigue todo esto que se está contaminando, no está funcionando en la vacuna de rebaño. O sea, a mí me parece que esto es supremamente grave y delicado como para exponerlo al gobierno nacional, decirle, momentico, paren ese decreto o tomemos unas medidas restrictivas. Perdóneme, creo que Argentina, creo que Londres, con mucho menos ocupación de UCIs que las que tenemos en Colombia, cerraron el país completo. ¿Qué estamos esperando acá en Colombia, doctor Giraldo? Hombre, pues usted menciona, yo creo que aquí hay que tener la capacidad para ser consecuentes y analizar las situaciones, y si hay que dar marcha atrás, yo creo que el gobierno debería pensarlo. Yo entiendo, pero mire, yo le decía en otro programa, yo decía que estábamos muy contentos en el sector salud porque por primera vez en la vida le habían dado al sector y al sistema, y sobre todo a los hospitales, el punto de importancia que tienen en la vida nacional. Y miren usted que hasta ahora todas las decisiones se estaban tomando basadas en la epidemiología, en la ocupación, en el tema asistencial. Las decisiones de apertura y cierre, y eso implica la importancia del sector. Mire, para que pueda funcionar el país, el sistema de salud tiene que tener unas garantías. ¿Qué es lo que hoy me está preocupando? Pues hombre, que estamos volviendo a lo que llama uno la vieja anormalidad. Y en la vieja normalidad las decisiones se toman por las prioridades de otros sectores, por supuesto, por la economía y por la política. A mí me parece que este no es el momento para dar ese cambio. Yo creo que este es el momento de seguir aplicando esos indicadores técnicos para la toma de las decisiones y esperar. Por supuesto, hay que decirle al gobierno, tiene que hacer su política, tiene que hablar con la gente del paro, tiene que ayudar a que estas movilizaciones cesen, a que esto se levante. Pero esta decisión para nosotros, si a mí me pregunta, solo mirándolo como médico, como hospitales, a nosotros sí nos preocupa mucho. Vuelvo y le digo, no quiero sembrarle pánico a la población. Aquí los vamos a atender hasta donde humanamente sea posible y los recursos nos den. Pero nos tienen que ayudar, la gente tiene que ayudar con las medidas individuales. Y los gobiernos, yo creo, Rodrigo, que sí tienen que repensar este asunto. A mí me parece que 85 es una cifra de corte muy alta, muy peligrosa, ya le queda un margen muy estrecho. Deberían bajarlo por ahí a un 70, 75, que le queda a usted algo para reaccionar y de ahí para adelante ir mirándolo día a día. Insisto en esto, la gerencia de esta pandemia es día a día. Hoy pueden suceder más cosas y se deberían tomar nuevas decisiones. Claro, doctor Giraldo, y entendemos la preocupación porque es que al final son ustedes sobre quienes recae la atención de todos los pacientes y de los que se contagien. Se pueden tomar decisiones desde los escritorios, desde los ministerios, desde los despachos, pero al final son a ustedes a los que les llega el trabajo más fuerte, que es salvar las vidas, y creo que eso no sé si se ha tenido en cuenta. Ahora, no sabemos cuál es la base científica para tomar esta decisión, pero no creo que haya que ser un científico epidemiólogo para saber que cuando arrancó la pandemia y eran menos casos, hubo encierro, hubo toque de queda, hubo restricción, hubo una cantidad de medidas. Ahora que están disparadas las cifras, entonces se abre todo. O sea que, doctor Giraldo, yo no soy médico, ni científico, ni experto en salud, pero yo tengo una teoría que le he compartido aquí a mis compañeros. Entramos en la era del sálvese quien pueda. Se abren los colegios, usted verá si manda a su hijo y no. Se abren los estadios, usted verá si va al partido y no. Se abren las discotecas, usted verá si va a tomarse un traguito y a bailar o no, o si se queda en su casa, porque yo creo que aquí la responsabilidad únicamente es individual. Cada uno de nosotros dependerá de cada uno de nosotros. ¿Qué hace con todas las medidas que se toman y se anuncian? Yo no veo que haya una posibilidad colectiva, doctor Giraldo. No sé usted cómo lo ve. Hombre, sí, a mí me gusta mucho esa lectura que está dando. Pero yo vuelvo a insistir, el manejo de la pandemia, si queremos ser responsables, involucra las decisiones individuales, es decir, el comportamiento individual, las decisiones gubernamentales masivas para control poblacional, el avance del Plan Nacional de Vacunación y el funcionamiento pleno de un sistema de salud o un sistema asistencial. Si alguna de esas pilares le falla, usted no va a tener un buen resultado. Entonces aquí usted mire, si se descarga todo en la UCI, hombre, no, yo creo que ese es un manejo inadecuado. Y además hay otra arista de este problema. No solamente la gente nuestra ya está llegando a una fatiga extrema, la gente que trabaja en las instituciones, sino que mire el otro fenómeno. Entonces la población en algunos casos llega y termina agrediendo al que le abre la puerta y lo atiende.
Entonces, mire usted todo lo que ha pasado y yo tengo que hacer un llamado también a la gente y sobre todo a los que están protestando y bloqueando. Por favor, a la misión médica, a los grupos asistenciales, hay que sacarlos de estos conflictos. Nosotros estamos trabajando para todos, del color que sea, de la afiliación que sea, pero estamos recibiendo agresiones en las instituciones y todo lo que están viendo ustedes en el desplazamiento de los equipos, de las ambulancias y de los insumos y dispositivos para la atención. Yo creo que aquí hay un clima de crispación, pero el gobierno me parece que tiene que escuchar la voz de todo nuestro sector. Hemos hablado bien con el ministro, con él hay una buena interlocución, con el presidente, pero esta decisión que arrancó por acá en Bogotá, la vimos desde hace un par de semanas y que ahora sigue con el nivel nacional, a mí me parece que está muy bien, entiendo la economía y hay otros sectores que están muy afectados y quieren reaperturar, reabrir, y la pobreza yo sé que está creciendo, pero hombre, es que sin vida pues no hay nada más, y por eso el llamado es, primero, como se decía, primero mi primaria, primero tenemos que tener en cuenta vida y salud, y de ahí para adelante haga las otras cosas. El gobierno tendrá que pensar en cuáles son los subsidios, cuáles son los apoyos y cuáles son las medidas complementarias y tiene que avanzar rápido a tratar de que esta agitación se pueda empezar a contener y podamos llegar como al tiempo frío. Pero hombre, sí, muy preocupados y desde acá hacemos el llamado nuevamente al gobierno nacional. Y si ustedes oyen a nuestros colegas médicos, epidemiólogos, todos estamos diciendo, esta es una decisión contraevidente. La evidencia nos dice una cosa, nos hemos comportado de determinada manera durante todo este tiempo y ahora que la cifra empeora, se toma una decisión al revés. Bueno. O sea, doctor Giraldo, una pregunta rápida. Las motivaciones de la resolución se dan hasta de salud mental y sí, lo sabemos, salud mental y yo sé todo el atraso que hay en el tema escolar, pero un par de semanas nos habrían servido mucho para tratar de superar este pico que ya no es pico sino meseta. Miren los casos, mire que esto se quedó como una meseta elevada y no ha empezado a disminuir y como vamos, yo creo que todo junio vamos a seguir así, tremendo para el país. Doctor Giraldo, pregunta rápida, ¿esto pasó como la reforma tributaria? ¿Nunca se las consultaron? No, mire, nosotros hemos estado muy, muy cerca y hemos sido invitados a muchas mesas de toma de decisiones, pero esta última sí es una decisión pues autónoma en la soberanía del gobierno y a nosotros pues no nos tienen que preguntar, pero así no nos pregunten. Giraldo, pues, a mí me causa sorpresa que ustedes siendo autoridades médicas no los tengan en cuenta en ese sentido y los dejen aislados de una decisión tan importante. Omar lo dijo ahora. Estábamos hace un año con un índice mucho más bajo y estábamos encerrados. Esto asustaba en las calles. Y ahora nos asusta en las calles porque están llenas y vamos a contaminar. Y si lo digo puntualmente yo desafortunadamente estoy padeciendo COVID en estos días. Y la atención médica es mínima. Las pruebas se demoran entre 4 y 6 días. En este momento no sé si lo tengo o no, pero por los síntomas estoy seguro que sí. Pero ¿cómo hacemos para que la gente que está en localidades tan deprimidas, tan difíciles, siga saliendo a la calle sin saber si tiene o no tiene, si está contaminado o no, que siguen las marchas y no les consultan a ustedes, el gobierno nacional, para sacar este decreto 777? Yo creo que ustedes tienen que hacer ya un pronunciamiento que lo conozca la población, la ciudadanía. Sí, Rodrigo, sí, nosotros pues le hemos dicho al gobierno, pero pues ellos también tienen sus asesores y sus científicos y pues tomaron esta decisión en unas mesas donde yo creo que hoy está primando todo el tema económico y de pobreza y no se está consultando solamente el tema epidemiológico y de ocupación y asistencial. Nosotros, claro que vamos a seguir insistiendo y con un criterio y es, venga, estamos en un incendio tremendo, no le podemos meter más pugnacidad y más, digamos, controversia a este asunto. Pero sí la invitación al gobierno es, hay que ser consecuentes con las decisiones. Si aquí esto no está funcionando bien, no les dé miedo dar un paso atrás y ampliar un poco el plazo para las aperturas totales. Con todo el malestar que puede desencadenar en ciertos sectores, pero hombre, todo lo que afuera, hoy veo las filas y veo las congestiones. Yo quisiera que eso después no se me trasladara a las puertas de las unidades de cuidados intensivos, pero no lo puedo garantizar. ¿Qué les puedo yo decir a ustedes? Vamos a seguir en la conversación con el gobierno y hablando con los expertos que están allá adentro de los ministerios, para que puedan repensar este tipo de decisiones. Igual seguiremos atendiendo, pero nosotros no podemos garantizar
el 100% de la eficacia cuando tenemos un incremento de la demanda tan alto como el que estamos teniendo hoy. Doctor Giraldo, ya desde hace varias semanas, desde la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos han venido haciendo el llamado al gobierno nacional para que todos los médicos, los trabajadores de la salud, los estudiantes que están haciendo prácticas, residentes, sean vacunados, porque pues nos decía el director de la federación que por el tipo de contratación no todos están accediendo, no todos están pudiendo ser vacunados porque la plataforma no funciona, bueno, por muchos motivos. ¿Usted qué sabe de ese tema? O sea, ¿cómo avanza el plan de vacunación para todo el personal de la salud? Sí, Sandra, esto va muy avanzado. Recuerda que las poblaciones priorizadas fueron inicialmente en la fase 1 la población mayor de 80 años y el talento humano en salud. Ya está muy avanzado. Según las cifras oficiales, ya estamos por encima del 95% de cobertura de todo ese talento humano en salud. Toca seguir, como usted lo dice, con ciertos grupos que todavía están faltando. Yo debo indicar que usted va avanzando y va, digamos, haciendo aperturas de nuevos grupos poblacionales sin cerrar los anteriores. O sea, este es un proceso continuo y de búsqueda. Ha habido muchas dificultades porque en el diseño del plan inicialmente se dividía esa población, por ejemplo, el talento humano en salud, en la primera, en la segunda, en la tercera línea. Eso generaba unas zonas grises, unas fronteras allí, a veces difíciles de entender, pero indudablemente ya la situación de las últimas 2-3 semanas ha mejorado y ya la mayoría de nuestro talento humano está vacunado. Y cuando usted ve las curvas de contagios en personal sanitario, indudablemente, así como en los de mayores de 80 años, usted ya ve la caída. Es decir, ya se está viendo el efecto. Doctor Giraldo, mire, aquí pensando un poquito, hace 37 días la noticia diaria era el COVID, la pandemia y las cifras. De pronto arrancó el paro y el paro se tomó los titulares y casi que la pandemia pasó a un segundo plano. Ya dejamos de hablar de los contagios y tal. Y ahora vuelve a tomar relevancia. ¿No será, aquí pensando mal, un poquito siendo mal pensados, especulando, doctor Giraldo, que se está utilizando la pandemia para decir, oiga, abramos todo, que la gente va a volver a la normalidad, va a volver al cine, a la discoteca, y eso le baja un poquito la temperatura al paro? Mejor dicho, aquí un colega suyo, un médico, dijo una frase hace unos días en una entrevista que me quedó sonando y me dijo, mire, Omar Antonio, para entender el COVID hay que saber de medicina, pero para entender la pandemia hay que saber de política. Sí, es una muy buena frase, la verdad. Como yo se lo mencionaba ahora, las prioridades se estaban tomando, las decisiones prioritarias se estaban tomando hasta hace un poco tiempo basadas en los indicadores sanitarios. Ahora se están tomando, volvemos al momento en que se toman las decisiones con los cálculos económicos y también con las visiones políticas. Entonces yo creo que, pues, a mí me parece, si usted me lo pregunta a título gremial y personal como médico, este no era el momento de ese viraje. Más adelante deberían haberlo tomado, pero bueno, ya estamos sobre esto y aquí se verán los efectos. Doctor Giraldo, el tema de las vacunas que se está presentando en Colombia y tantas personas que están viajando al exterior a vacunarse, eso sí es tan cierto, está funcionando, es decir, las personas que se están vacunando fuera del país tendrán toda la protección que necesitan. Algunos hablan de una sola vacuna, otras que tienen que viajar 2 veces, y en otros casos se estaba diciendo que se ponían una vacuna en Colombia y una en Estados Unidos y la otra en Colombia. Eso estaba aplicando, ese tema de esas jornadas de vacunación ad honorem no, sino organizadas personalmente y por agencias de viajes. ¿Qué tanto están validadas por ustedes? No, pues, hombre, esta es una tendencia que ya tiene nombre, que es turismo de vacunación. A nosotros, mire, el llamado que se le hace a esta población, lo primero, no es una gran masa poblacional la que tiene esa capacidad.
Sí. Lo que pasa es que ha causado mucha sensación y a veces hay gente como snob que dice, no, fui y me vacuné y lo muestra como un signo de prestigio y de poder. Pues hombre, eso cada cual, si tienen esa capacidad, pues que lo hagan, pero el primer llamado es, aquí tienen que llegar y tienen que informar de esa situación porque tienen que liberar las vacunas para la otra población. Lo segundo, eso tampoco es como en un supermercado usted va y escoge qué le van a poner. Cada una de las vacunas tiene un protocolo. En otros países como Estados Unidos, donde está viajando mucha gente, pues hay más disponibilidad de vacunas como la de Janssen, que es de una sola dosis. Muy bien. Pero aquí también está llegando. Entonces yo creo, mire, cuando usted ve los números aquí nacionales, ya hay cerca de 16 millones de dosis que ya están en el país. Estamos llegando casi a los 11 millones de dosis aplicadas con primera dosis y cerca de entre 4 y 5 millones de personas ya con el programa completo. Yo creo que este es un tema, la invitación a la población es, hombre, yo creo que hay que ir, nos hemos esperado todo este tiempo, ya se ha aumentado la velocidad, estamos llegando a una buena capacidad, 250 mil diarias, yo creo que hay que seguir haciendo la fila. Se están abriendo ya muchos grupos poblacionales. Yo creo que, hombre, pues yo no voy a criticar al que viaja, pues si tiene esa capacidad y tiene esa posibilidad, pues, hombre, no le voy a decir que no. Pero también les tengo que decir, aquí está avanzando el plan, ya vamos mejorando en nuestra posición a nivel, digamos, Latinoamérica, del grado de avance del programa de vacunación, y yo sí creo que para el primer trimestre del año entrante ya deberíamos estar llegando a esa cifra soñada, esos 35 millones, que es el 70% de la población, que teóricamente algunos dicen que es donde se da la inmunidad de rebaño. Doctor Giraldo, frente a ese tema de vacunación, recién cuando empezó todo a desarrollarse el plan, se establecieron unas fechas como unos tiempos para aplicar las vacunas. Entonces hoy se aplica la vacuna, la segunda dosis se aplica en 26, 28 días. Eso dijeron al comienzo. Ya ahorita esos tiempos de la segunda vacuna los alargaron a un mes y medio. La gente tiene muchas dudas de si ya después de mes y medio, cuando al comienzo dijeron que tocaba ponérsela a los 26 días puntuales o a los 28 días, ya ahorita dijeron no, se puede un mes y medio y la efectividad es la misma. O sea, ¿qué decirle a esa gente frente a esa preocupación de si sí esa segunda dosis va a funcionar, si tiene la misma efectividad y si les va a funcionar, mejor dicho? Sí, esa es muy buena pregunta porque nos lleva otra vez a un tema, y es esta pandemia, pues esto fue algo inédito y todo el tema de vacunación, ustedes ven que ha sido una cuestión de muy reciente desarrollo y todavía sobre la marcha se está aprendiendo. Entonces, a medida que se va avanzando en todo el mundo, se va entendiendo mejor el asunto y se van inclusive cambiando las guías, los protocolos y los lineamientos. Lo que usted menciona, claro, en algún momento, aunque yo debo decir, yo creo que eso estuvo, Sandra, y comparto con usted, yo creo que estuvo muy mal informado, porque a la gente entonces se le dijo al principio unas cuestiones con un rigor tremendo y casi como la última palabra, y después hubo como un cambio de las reglas de juego y la gente con suspicacia empezó a pensar, eso lo están cambiando es porque no tienen la disponibilidad completa de vacuna, o eso lo están cambiando porque vieron que la vacuna A es más eficaz que la B, entonces no compraron sino de la B. En esto también pues hay muchas fake news y hay mucho rumor, pero la verdad científica es que a medida que vamos avanzando se ha encontrado que se pueden ampliar algunos plazos, algunos días o algunas semanas, dependiendo del tipo de biológico, y sin que se dañe la eficacia que se tenía pronosticada inicialmente. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Ese tipo de decisiones sí tienen que ser basadas en el conocimiento científico. Eso no, aquí sí, Omar y Rodrigo, esto no pueden ser decisiones políticas ni decisiones económicas, no, aquí sí es absoluta la prioridad de la decisión técnica. Si los inmunólogos encuentran que esto da una ventana de oportunidad mayor, usted puede cambiar el lineamiento, pero no puede ser por la voluntad de X o Y funcionario mirando un tema logístico. Hasta el momento yo creo que eso se ha manejado, se ha hecho un par de cambios en el protocolo, pero
pero está funcionando bien y la población puede tener tranquilidad de que eso sí sigue siendo eficaz. Doctor, una pregunta muy rápida. ¿Usted tiene algunas... muy rápido esta pregunta, gracias. ¿Tenemos alguna cifra en donde usted nos pueda decir, la pregunta de Sandra, ¿hay algún límite, 15 días, 20 días, para de pronto saber si tiene efectividad esa vacuna? ¿Tenemos alguna indicación? No, pues mire, la que más se está aplicando en el país es la vacuna de Pfizer, y esa tiene alrededor, la cifra en el protocolo hoy se está moviendo hasta 3 semanas entre la primera y la segunda dosis. Hay otras, como es Sinovac, que puede dar un mayor rango, inclusive se está moviendo hasta un rango de entre 9 y 10 semanas. Eso es lo que tenemos hasta el momento, y algo muy parecido pasa con la otra vacuna que está disponible, que es AstraZeneca, en esos rangos. Eso es seguro, eso funciona, eso es eficaz. Va a llegar la otra, o ya empieza a llegar la de Janssen, que esa sí tiene una sola dosis, pues ahí se acaba esa discusión. Lo que queda abierto, señoras y señores, a futuro es saber si en los protocolos de aquí en adelante nos van a decir que se necesita, por ejemplo, una tercera dosis. Esa es una puerta que se abre. Eso puede complicar todo el asunto para el año entrante, o que después nos digan los propios científicos que cada año o cada 2 años hay que renovarle, hay que tener más dosis. Entonces, esa es una discusión que les traigo esta noticia, pues por el cuento que esto no es palabras escrita y tallada en piedra hoy, sino que esto es dinámico y puede haber cambios de acuerdo al avance del conocimiento científico. Doctor Giraldo, otro tema es el de las condiciones de trabajo del personal médico, y qué pena que nos extendamos un poquito y abusando de su tiempo, pero es que mire, cuando empezó la pandemia se habló de ese tema, de que era el personal no solamente que estaba salvaguardando vidas, sino que estaba en la línea de más riesgo de contagio, y de que en muchos casos, especialmente en zonas rurales, no se tenían las condiciones necesarias ni los implementos. Eso fue mucho antes del paro, no había rumores de paro siquiera. Insisto en algo de esta mañana, no vamos a decir que por el paro es todo. Hoy en día, ¿cómo están las condiciones de trabajo de médicos, de especialistas, de internistas, de enfermeras, de auxiliares, de todas las personas que hacen parte del personal médico y que siguen en esta difícil labor de salvaguardar vidas en medio de pandemia y ahora en medio del paro nacional? No, ese es un tema muy pertinente porque como usted lo decía, aquí las noticias cambian y las prioridades como que hacen olvidar lo que en algún momento fue una cosa dramática. Mire, cuando arrancó pandemia, la gran dificultad, pues no solamente era la dotación de los hospitales para poder atender bien a los enfermos, sino mire esto que descubrimos, y es qué dificultad tan grande se tuvo con el asunto de la protección de nuestro personal, específicamente los elementos de protección personal. Los guantes, las máscaras, las mascarillas, las caretas, las batas, todos los elementos, inclusive el alcohol, el jabón, todo esto, pues hombre, de un momento a otro empezó a escasear en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba necesitando los mismos insumos. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo, y esto yo le puedo decir, hoy en Colombia tenemos una provisión suficiente al interior de nuestras entidades para seguir protegiendo al personal sanitario. Tuvimos momentos dramáticos, Omar, al principio, donde había un stock que nos duraba 15 o 20 días. Y eso significaría no poder seguir atendiendo, porque pues haríamos una práctica insegura. Hoy lo tenemos, pero sí hay unas repercusiones económicas de ese asunto. Y miren las paradojas del sistema. Entonces, somos héroes, hay mucho reconocimiento, todos dicen que muy bien, que el sector, pero cuando uno va y le dice, por ejemplo, al gobierno o a las EPS o a las ARLs, las administradoras de riesgos laborales, por favor ayúdennos, miren, no nos dejen solos a nosotros los hospitales con esta gran responsabilidad, hay muchos que miran para otro lado, o simplemente dan unos pequeños aportes y ya con eso pues tenemos que quedar agradecidos. De esto nos tienen que quedar enseñanzas para ustedes, para todos nosotros, enseñanzas sobre lo que es tener una capacidad local, una reserva estratégica nacional para poder atender estos momentos de emergencia. Pero también nos queda otra enseñanza. El talento humano, como yo lo decía ahora, es el limitante máximo en la atención. Usted no puede hacer unidad de cuidado intensivo sin quien cuide intensivamente, que es todo nuestro personal.
aquí se tiene que abrirle, y lo decía usted, desde antes de pandemia está abierta la discusión sobre cómo hacer unas políticas de bienestar del talento humano en salud, cómo hacer que las administradoras de riesgos laborales nos ayuden, cómo vamos a enfrentar una enfermedad que se llama burnout, que es como el síndrome del quemado, esa tremenda desmotivación y cansancio mental y físico que queda después de estas agobiantes cargas laborales. ¿Cómo vamos a enfrentar la salud mental en general? ¿Cómo la vamos a mejorar de aquí para adelante? ¿Y cómo vamos a hacer que ese personal sanitario quiera seguir trabajando en el sector salud? ¿Qué significa esto? Que aquí, ahora que llega la hora de un nuevo gobierno y que llega una reforma inexorable al sistema de salud, tenemos que hacer una conversación específica de una ley de talento humano, tanto de formación como de remuneración y de fomento al ejercicio de todas esas profesiones. Ese es un tema que nos tiene que quedar, ojalá, como un rédito positivo de esta dificultad. ¿Qué quiero decir en pocas palabras? Esto no es solamente con palmaditas en el hombro. Tiene que haber condiciones en el sistema, en las instituciones, para que podamos nosotros tener satisfecho, contento, motivado, enganchado con su misión a todo el talento humano en salud. Y esa es una asignatura que está pendiente y que se tiene que enfrentar ya. Doctor Giraldo, vemos que desde hace algunas semanas el cambio de edades en la solicitud, en el ingreso a las clínicas y hospitales por COVID ha cambiado. Inicialmente era pues nuestros adultos mayores, personas de la tercera edad. Ya los números en jóvenes ha aumentado muchísimo. Ya vemos jóvenes desde 18 o 20 años que ya están en una UCI a raíz de la pandemia. ¿Esto a qué se debe? ¿Tiene que ver con el desarrollo y las modificaciones que han tenido y las nuevas cepas? No, yo no diría, yo no creo que haya todavía la gran evidencia para decir que es la cepa X o Y la que está causando esto. Indudablemente sabemos ya teóricamente que algunas tienen más virulencia que otras, pero yo creo que hay dos fenómenos que son más evidentes. El primero, como ya se ha inmunizado población de los rangos de edad mayores, ¿sí? 60, 70, 80, por encima de esos, pues usted ya empieza a notar el efecto protector de esa vacuna. Entonces, cuando usted mira las hospitalizaciones, ya ve que la participación porcentual de esos grupos de edad es menor. ¿Qué estamos viendo? Ese es un primer factor que es muy claro, talento humano en salud y los mayores de determinado número de años, eso ya usted ve que las curvas en ellos van disminuyendo, es decir, se va protegiendo la población. Pero el otro factor es, y no lo podemos desconocer, ¿cuáles son las curvas que están más altas hoy? De 25 a 50 años. Y son dos grupos, como de 25 a 40, de 40 a 50, 55 años, son los que tienen la disparada en la curva. Eso, pues claro, entonces tiene el efecto de que todavía no están siendo vacunados, apenas van a entrar a la priorización, mejor dicho, a la lista, a la fila de la vacuna, pero también pues coincide con todo el grupo, digamos, la población económicamente activa, todo el grupo mediano de edad, la gente que se está desplazando, y no me cabe duda, así algunos se disgusten con lo que voy a decir, que mucho de lo que tiene que ver con agitación, con movimiento social, y con su efecto indeseable que son las aglomeraciones, tiene que ver mucho con esos grupos de edad. Ahí están los efectos. Alguien decía hace 2 o 3 semanas, infortunadamente un colega nuestro, que aquí lo que teníamos que hacer era marchas bioseguras. Eso no existe, señoras y señores, eso no existe. Imposible. Sí, la marcha biosegura es como decir la masacre humanitaria. Milenio bioseguro. Eso es algo que no existe. Y aquí lo estamos viendo, el efecto terrible, el efecto ya lo estamos viendo de las aglomeraciones. Y vuelvo, les insisto, el tema no es que uno esté criticando un paro, no. Lo que estamos criticando es el efecto malo que es la aglomeración, más todos los otros efectos asociados que al final nos están haciendo alargar esta meseta y no llegando al valle que queríamos llegar al final del mes de mayo. Doctor, usted me abrió una puerta y le ruego que sea muy concreto y muy corto, porque el tiempo, usted sabe, es también igual. Nos abrió una puerta ahorita hablando de la reforma de la salud.
el tema de las EPS, de los seguros, de los tantas dudas que se generaron alrededor de esta reforma y que se cayó. ¿Es tan cierto así el tema que las EPS podrían cambiar, podrían cerrar, o que cada persona tendría que pagar un seguro por su asistencia como en el sistema americano? No, Rodrigo, eso una cantidad de piezas informativas que eran piezas desinformativas. La verdad, no, eso no estaba ahí en ese proyecto de ley. Y debo decir, ese proyecto tenía cosas positivas, por ejemplo, la licencia de maternidad para las mujeres pobres, el giro directo, el subsidio de oferta, tenía cosas buenas, pero yo creo que fue un proyecto que fue presentado en el momento que no correspondía, fue un proyecto que no fue bien explicado y fue un proyecto que fue fácilmente, destruido con estas desinformaciones. Pero independientemente de eso, Rodrigo, este sistema de salud sí necesita una reforma. Y yo sí veo que en campaña presidencial, y ojalá ustedes nos puedan ayudar con eso, a los candidatos, a todos hay que decirles cuál es su reforma a la salud, qué es lo que va a presentar. La pandemia ha desnudado lo bueno y lo malo del sistema de salud. Ha mostrado quién ha hecho las cosas y quién ha escondido las manos atrás y quién no las ha hecho. Usted mencionaba ahorita todos los temas de las pruebas y de otras cosas. Usted ya sabe quién está haciendo bien y quién no. Eso se tiene que reformar. El sistema de salud colombiano tiene grandes avances, pero también tiene grandes problemas. Entonces, yo sí veo en el término de un año que vamos a estar discutiendo profundamente sobre algunas de las cosas que estaban ahí, Rodrigo, en ese proyecto de ley, se tendrán que reencauchar y otras cosas sí se tienen que mover. Por ejemplo, el cambio de la tenencia del dinero en el sistema de salud, las políticas de atención primaria en salud, el papel de las EPS y de otros agentes, eso se tiene que modificar. Muchas gracias. Pues, doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, gracias por su tiempo, generoso por demás, nos alargamos un poquito, pero es que era importante escucharlos a ustedes, porque finalmente son ustedes quienes tienen la responsabilidad más grande en una época en la que yo he calificado con la triple P, pandemia, paro y preelectoral, que eso también hace que la cosa se complique un poquitico por todo los que rebuscan en ese tema. Doctor Juan Carlos, un buen fin de semana, gracias por habernos acompañado y esperamos que los escuchen. Hay muchos sectores que coinciden en que no es el momento de una apertura total cuando las cifras están como están. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por este generoso espacio. Muy amables. Muchas gracias, señor. Sandra